¿Me pueden oír? La pregunta de siempre. Sí, profesor. Profe, sin problema. Súper, entonces la clase pasada nos habíamos quedado habíamos calculado como unos ejemplos de equilibrio de Nash en estetas mixtas. Entonces lo que vamos a ver esta clase es el teorema de Nash, que ahorita vamos a ver qué dice, y después vamos a ver juegos dinámicos, como la introducción a juegos dinámicos, y con eso, pues básicamente concluimos la clase. Entonces, el teorema de Nash. Entonces, el teorema de Nash, ¿qué dice? O sea, ¿por qué Nash se ganó un premio Nobel? Pues lo que dice acá, básicamente, supongamos que existe un juego que se llama finito. ¿Qué quiere decir que juego es finito? Básicamente que tiene un conjunto finito de estrategias puras para cada jugador. Y entonces el teorema lo que dice es que existe un equilibrio de Nash en estrategias mixtas posiblemente. Eso es todo lo que dice. Entonces básicamente yo tengo un juego finito, entonces de nuevo finito quiere decir que hay un número finito de jugadores y un número finito de estrategias para cada jugador. Y lo que dice el teorema es que existe un equilibrio de Nash para ese juego. Ahora, ese equilibrio de Nash, que va a notar, puede ser en estrategias mixtas. Como ya hayamos visto algunos ejemplos, como por ejemplo piedra, papel o tijera o pares y nones, esos juegos no tenían equilibrios de Nash en estrategias puras, pero sí tienen equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un esquema de la demostración. Esto va a ser como parecido cuando hicimos la demostración de que todo juego tiene un equilibrio disculpen, que toda economía tiene un equilibrio competitivo. Vamos a hacer una demostración como similar para que todo juego tenga un equilibrio Nash. Y entonces, de nuevo, esto no es una demostración super formal, sino que va a ser un poco más de intuición. ¿Sí? ¿Tienes pregunta, Antonio? Sí, las estrategias no son infinitas porque hay el espacio de las probabilidades es continuo. Esto sí, pero ese, que es el de las estrategias puras, tiene que ser finito. Ah, ya. Porque acuérdate que como que sigma, o sea, la letra como la de la sumatoria, sigma mayúscula es el espacio de estrategias mixtas, que ese sí es infinito. Gracias. Listo. Entonces, esta prueba es bastante parecida a la prueba de equilibrio general. Entonces, ustedes recuerdan que cómo hicimos la prueba de que existía siempre un equilibrio en una economía, cuando estábamos viendo equilibrio general. ¿Alguien se acuerda? Las tres cosas que se cumplen, ¿no? No, pero eso era como cuando buscábamos el equilibrio. Creo que Pero demostramos para demostrar que siempre había un equilibrio. Profe, creo que demostramos por contradicción, ¿no? No, esa fue una demostración que no hicimos por contradicción. La, la, la manera en que lo demostramos es básicamente utilizando un teorema de punto fijo. Y era como diciendo, básicamente los precios se van ajustando dependiendo si hay demanda o como exceso de demanda o exceso de oferta. Y en el punto en el que no hay exceso de demanda ni exceso de oferta, si yo tengo una función que actualiza precios, esa función me haría devolver los mismos precios. Entonces, como que esos precios serían unos precios que son unos puntos fijos de la función de ajuste de precios y serían los precios de equilibrio. ¿Se acuerdan? Creo que sí. Entonces, vamos a usar la misma lógica y es darnos cuenta que el equilibrio de Nash va a ser el punto fijo de una función o una correspondencia en este caso. Y vamos después a utilizar un teorema matemático que dice que siempre existe digamos, un punto fijo, parecido a como hicimos con el equilibrio general. Entonces, de nuevo, a ver como dos partes. Lo primero es darnos cuenta de que un equilibrio de Nash es un punto fijo de las funciones de mejor respuesta. Ustedes hicieron algo de esto en la tarea. Y la segunda parte es darnos cuenta de que un juego finito con estrategias mixtas cumple todos los requisitos de un teorema matemático para decir que existe un punto fijo. Y como existe un punto fijo de la función de mejor respuesta, entonces eso es un equilibrio de Nash. O sea que existe un equilibrio de Nash. Listo. Entonces, solamente como recordatorio, algo es un punto fijo si yo tengo una función y a esa función le meto el punto y me devuelve exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, como que la función no transforma X estrella, sino que me devuelve exactamente lo mismo. Entonces, vamos por la primera parte. Entonces, recuerden, la primera parte es demostrar o pues darnos cuenta de que los equilibrios de Nash son puntos fijos de una función. Entonces, recuerden que si nosotros tenemos un equilibrio de Nash, básicamente nosotros sabemos que para todo individuo, la estrategia del equilibrio de Nash tiene que ser la mejor respuesta a que los demás jueguen el equilibrio de Nash.
Entonces yo voy a crear una función que va a ser como la composición, o pues sí, la composición es la palabra adecuada, va a ser como la unión de estas funciones de mejor respuesta. ¿Cómo? A esta función la voy a llamar gamma mayúscula, yo le voy a meter una serie de estrategias, una para cada jugador, y esa función va a ser una función multivariada, es decir, me va a devolver va a devolver un vector. Yo le meto un vector y me devuelve un vector. Entonces, lo que me va a devolver en la primera coordenada es la función de mejor respuesta del individuo 1 a lo que hacen los demás. En la segunda coordenada, la mejor respuesta del individuo 2 a lo que hacen los demás, y así en todas las coordenadas. Y entonces ahora, ¿qué pasa si yo a esta función de mejor, a esta función gamma, le meto el equilibrio de Nash? Esa función necesariamente Me va a dar las va a estrategias. devolver el equilibrio de Nash. ¿Cómo? O sea, lo que va a hacer es que me va a dar las estrategias que jueguen las personas cuando los otros están jugando su mejor estrategia. O sea, Exacto. O sea, básicamente lo que hace la función es que me dice cuál es la mejor respuesta a cada uno a lo que están haciendo los demás. Entonces yo le doy un vector de estrategias y me va a dar la mejor respuesta a todo el mundo. Pero entonces si yo le meto el equilibrio de Nash a esa función, la función gamma mayúscula, entonces lo primero que va a hacer es que va a volver la función de mejor respuesta al individuo 1 a que los demás jueguen el equilibrio de Nash. Que por definición, ¿qué es? Equilibrio de Nash. Exacto, es jugar el equilibrio de Nash, ¿no? Entonces es S1 estrella, básicamente. Y en la segunda componente me va a dar la mejor respuesta al individuo 2 a que los demás jueguen el equilibrio de Nash, que por ende va a ser S2 estrella. Y así con cada una de las entradas. Entonces, en esta función gamma mayúscula, si yo le meto el equilibrio de Nash, me va a devolver el equilibrio de Nash. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí. Y entonces eso quiere decir que el equilibrio de Nash es un punto fijo de la función gamma mayúscula. Listo. Esa es la primera parte. Entonces ya tenemos que el equilibrio de Nash es un punto fijo de alguna función, en este caso la función gamma mayúscula, y ahora vamos a tratar de demostrar que esa función siempre tiene un punto fijo. Y siempre tiene un punto fijo, entonces siempre hay un equilibrio de Nash. Entonces, para eso vamos a ver el teorema de Kakutani. Kakutani es un matemático relativamente famoso que básicamente demostró esto hace muchos años, que dice, cogemos una función como gamma, que va a un espacio omega, y eso realmente tiene que se llama una correspondencia porque la gamma no me devuelve un número, sino que me devuelve un vector. Entonces, eso lo hace una correspondencia, que es semicontinua desde arriba. Esa es la parte de upper semicontinuous. Semicontinua desde arriba es un tecnicismo matemático, pero por el momento piensen que es continua. Y omega, o sea, el espacio donde entra y sale, es un conjunto que no es vacío, es compacto, que quiere decir que es cerrado y acotado, y es convexo. Y entonces, si todo eso pasa, esa función tiene un punto fijo. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas es ver que todas estas como, digamos, requerimientos de la función gamma y el espacio omega se cumplen. Entonces, lo primero es que la función la vamos a aplicar al conjunto de estrategias mixtas. Y por ende la función va a ir de sigma a sigma, donde sigma, recuerden, es el espacio de estrategias mixtas, que es un espacio infinito. Entonces, ese espacio de estrategias mixtas es compacto. ¿Por qué es compacto? Porque si ustedes piensan, por ejemplo, en un par de estrategias, digamos que yo tengo acá la estrategia 1 y acá la estrategia 2 y acá la estrategia 3. Las estrategias mixtas, ¿qué es lo que hacen? Es básicamente me combinan las tres estrategias, ¿o no? Entonces, una estrategia mixta necesariamente tiene que estar, digamos, dentro de este triángulo, ¿o no? Donde este punto, digamos, me dice que juego S1 con esta probabilidad, S3 con esta y S2 con esta. Básicamente, un punto en el centro de ese triángulo me dice con qué probabilidad juego cada una de las estrategias. Entre más se acerque un punto dentro del triángulo a alguna de las tres estrategias, que le doy más probabilidad a ese punto, a esa estrategia. Y entonces, si se dan cuenta, este conjunto incluye su borde porque incluye las estrategias puras, o sea, incluye S1, S3 y S2, porque las estrategias mixtas, yo puedo escribir más bien cada estrategia pura como una estrategia mixta donde le doy peso de 1 a esa estrategia. Y aparte incluye cualquier combinación entre dos estrategias puras. Entonces, como ese conjunto incluye el borde, básicamente incluye las estrategias puras, y es acotado, ¿por qué es acotado? Porque tengo un conjunto finito de estrategias, eso lo habíamos dicho, y entonces pues tiene un límite.
porque hay infinitas estrategias puras. Entonces eso hace que el conjunto sea compacto, intuitivamente. La demostración matemática es un poquito más compleja, pero la intuición es un conjunto compacto porque incluye el borde en este caso son las estrategias mixtas, y es acotado porque hay un set finito de estrategias. Entonces yo siempre puedo como acotar cuáles son las estrategias. Y como cumple esas dos cosas, el conjunto es compacto. No es vacío porque suponemos que hay al menos una estrategia en ese punto. Y es un conjunto convexo porque casi por definición, cuando yo encuentro las estrategias mixtas entre dos, cuando digamos yo permito que el jugador haga estrategias mixtas, es como encontrar las combinaciones convexas entre las estrategias. Porque ¿qué es una combinación convexa? Ustedes esto lo vieron en alguna clase de matemáticas. Digamos yo tengo un punto P y un punto Q. ¿Cuáles son las combinaciones convexas entre estos dos? ¿Quién se acuerda? ¿No sería alfa P más 1 menos alfa Q Exacto, con alfa qué. entre 0 y 1? Soy uno. Exacto. Y esto básicamente es lo mismo que encontrar como una estrategia mixta entre P y Q con probabilidad alfa para P y probabilidad 1 menos alfa para Q, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente cuando yo encuentro las estrategias mixtas es como encontrar todas las combinaciones convexas entre todas las estrategias. Y entonces, eso como que por definición hace que el conjunto sea convexo, porque yo ya encontré todas las combinaciones convexas de los elementos del conjunto. Entonces, casi que por definición, ese conjunto sigma es convexo. Y la última parte que nos falta demostrar es que esta función es semicontinua desde arriba. Entonces, ¿qué quiere decir que la función sea semicontinua desde arriba? Les voy a hacer un dibujo porque es más fácil verlo así. Digamos que yo tengo la función de mejor respuesta, ¿no? Entonces por acá tengo S1 y por acá tengo la utilidad del individuo o algo por el estilo. Y entonces, o más bien, acá tengo el espacio de estrategias. Si ustedes recuerdan cuando nosotros hemos pintado la función de mejor respuesta, digamos que esto de acá es una mejor respuesta. Digamos, más bien, acá está C2, acá está el espacio de estrategias del individuo 1 y acá está el espacio de estrategias del individuo 2. Entonces digamos que la mejor respuesta que C2 juegue esto es esta, y digamos que también es esta de acá. O sea, hay dos estrategias que son mejor respuesta, ¿listo? Si esas dos estrategias son mejor respuesta, quiere decir que las dos le dan la misma utilidad al jugador 1. ¿Estamos de acuerdo o no? sí. Sí. Y por ende, a ver, estamos de acuerdo con esto, si las dos cosas le dan la misma utilidad, cualquier combinación, o sea, cualquier estrategia mixta que combine esas dos estrategias, también le da la misma utilidad, ¿o no? Sí, Y entonces, por ende, la línea que une estas dos cosas también está ahí. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, semicontinuo desde arriba lo que quiere decir es que es como continuo como ustedes lo han aprendido siempre, pero aparte de eso, que siempre incluye estas líneas rectas. Y estas líneas rectas verticales sabemos que las incluye porque si dos cosas son mejor respuesta, la combinación también es mejor respuesta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces, ya con eso, voy a saltarme esa parte. Si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos, vamos a volverme al teorema Kakutani, es que comprobamos todas las cosas de Kakutani. Básicamente que la correspondencia semicontinua desde arriba, este conjunto no es vacío porque al menos hay una estrategia, es compacto porque incluye el borde, que son las estrategias puras, y es acotado porque hay estrategias finitas, y es convexo casi por definición. Entonces, por el teorema de Kakutani, esta función gamma que nosotros definimos hace un rato, tiene al menos un punto fijo. Y entonces, como tiene al menos un punto fijo y nosotros dimos que los puntos fijos son equilibrios de Nash, existe al menos un equilibrio de Nash. ¿Tiene sentido para todo el mundo? Uf. Entonces ahora, como dato curioso, sería bueno este fin de semana, además que van a estar haciendo muchas cosas divertidas desde su casa, deberían ver la película de Una mente brillante, que es sobre la vida de John Nash. Entonces cuando John Nash se gana el premio Nobel, John Nash es un matemático relativamente famoso. Él empieza como a decir un poco cosas que el tipo demostró en su mundo matemático y dice, no, me lo gané por esto, me lo gané por lo otro. Y entonces la persona, no se lo ganó por nada, se lo ganó por su teorema, no sé,
Esa era la tesis doctoral del tipo. Y el tipo dice, pero eso no es nada, simplemente es una aplicación del teorema de Kakutani. Le deberían dar el premio a Kakutani. Y literalmente el tipo dijo eso cuando le dieron el premio Nobel. Porque si se dan cuenta, lo único que él llegó y dijo es, el teorema de Kakutani yo lo puedo aplicar a juegos y entonces por ende siempre hay un equilibrio de Nash. Y aunque esto se conoce como el teorema de Nash, realmente debería ser el colorario de Nash, que es un colorario del teorema de Kakutani. Pero bueno, por eso le dieron el premio Nobel. Por demostrar que siempre hay juegos, hay un equilibrio de Nash en los juegos. ¿Preguntas sobre eso? Antes de pasar al siguiente tema. Prof, todo bien. Listo. Entonces, eso concluye, digamos, la parte de juegos estáticos. Entonces, recuerden qué es lo que hemos visto en juegos estáticos. Vimos dominación y teras estrictamente dominadas. Después vimos equilibrios de Nash en estrategias puras. Después equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Y por último concluimos con el teorema de Nash, que nos asegura que siempre hay un equilibrio de Nash en estrategias mixtas al menos. Y entonces ya con eso vamos a pasar al siguiente tema, que son juegos dinámicos. Entonces, un poco, lo dice su nombre, la diferencia entre un juego dinámico y uno estático. Es el estático, ambos jugadores van a jugar al mismo tiempo. Y en el dinámico, al menos un jugador va a saber qué hizo el otro jugador antes. Entonces, como que va a un componente dinámico en el sentido que un jugador juega primero, el otro observa qué hizo ese jugador y en base a eso decide qué hacer. Listo. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que acabo de decir acá. Entonces, ahora, en esta parte es cuando se vuelve súper importante la diferencia entre estrategia y acción. Entonces, recuerden que una estrategia, esto lo hemos hablado muchas veces, es un plan completo de acciones, es decir, una acción para cada contingencia del juego. ¿Listo? Y acá una contingencia del juego es básicamente cada conjunto de información, porque hemos empezado a usar mucho los árboles de los juegos. ¿Listo? Recuerden que los equilibrios de Nash de un juego en forma extensiva y en forma normal son los mismos. Entonces, básicamente, si ustedes quieren encontrar los equilibrios de Nash de un juego en forma extensiva, lo tienen que pasar a la forma normal, digamos, entre comillas, la matriz, y encontrar los equilibrios de Nash ahí, y ya. ¿Listo? Y entonces vamos a empezar a ver que muchos equilibrios de Nash no nos van a hacer mucho sentido. Entonces, por ejemplo, veamos este juego de acá. Entonces, este juego de acá, voy a hacerle un poquito de zoom para que se vea más. Es un juego donde, digamos, tenemos una empresa y la empresa tiene dos opciones. O entra al mercado o sale. ¿Listo? Si sale del mercado, entonces gana 0 la empresa 1 y digamos la empresa 2 se queda con todo el mercado y gana 2 unidades. Y si entra al mercado, entonces la empresa 2 tiene dos opciones. O le hace la guerra, que es F, digamos una guerra de precios. Y en ese caso, ambas tienen pagos negativos. La empresa 1 tiene pagos más altos porque, digamos, incurrió en el costo de entrar al mercado o algo por el estilo. O la empresa 2 se puede acomodar y si se acomodan, todos los pagos son 2-1, que básicamente refleja que ambos obtienen utilidades positivas. La empresa 2 no tiene tanto como obtendría acá. Ella preferiría que la empresa 1 nunca entrara al mercado, pero pues tiene utilidades positivas. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a tratar de hacer es encontrar cuáles son los equilibrios de Nash de este juego. Entonces, para encontrar los equilibrios de Nash, mi consejo siempre es pasar el juego a forma normal. ¿Listo? Entonces, para pasar el juego en forma normal, necesitamos saber cuáles son las estrategias de cada jugador. Porque recuerden que cuando uno hace el juego en forma normal, lo que pone en las filas son las estrategias del jugador 1 y en las columnas las estrategias del jugador 2. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias del jugador 1 acá? X y teta, ¿no? Sí, él tiene una sola contingencia y tiene, digamos, todas sus estrategias son vectores de una sola entrada y pues puede ser o jugar X o jugar E. ¿Y cuáles son las estrategias del jugador 2? Son 4. FA. FA o FA. FA, exactamente. Él tiene una sola contingencia también y pues es jugar FA. Entonces, cuando va a hacer el juego en forma normal, lo va a poner acá el jugador 1, acá el jugador 2 y vamos a hacer los pagos. Entonces, digamos, si se juega EF, es -3, -1. Si se juega EA, es 2-1. Si se juega X, sin importar qué hace el jugador 2, es 0-2. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Sí, profesor. Y entonces busquemos los equilibrios de Nash. Entonces, si el jugador 2 juega F, la mejor respuesta del jugador 1 es jugar X. Si juega A, la mejor respuesta es jugar 2, jugar E.
Y si el jugador 1 juega E, la mejor respuesta al jugador 1, él compara -1 con 1, es jugar 1. Y si el jugador no juega X, la mejor respuesta al jugador 2 es cualquier cosa. Y entonces hay dos equilibrios de Nash, ¿no? Que serían X, F y E, A. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Sí, profesor. Listo. Y entonces hay uno de estos dos equilibrios de Nash que no tiene mucho sentido. Enfoquémonos, les voy a decir cuál es. Enfoquémonos en este, es XF. Entonces un equilibrio de Nash es XF. Entonces básicamente, traigamos otra vez al ejemplo. Este es un equilibrio de Nash donde la empresa 1 juega X y la empresa 2 hace la amenaza de que si la empresa 1 llegara a entrar, jugaría una guerra de precios. ¿Listo? Entonces la empresa 1 aplica la lógica y dice, ok, si a mí me hacen una guerra de precios y yo entro, entonces yo me gano -3 o no. Y si yo más bien no entro, me gano 0. Pues prefiero no entrar o no. Y por eso es que la mejor respuesta a que 2 haga F es X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y pues digamos, obviamente si la empresa 1 sale, entonces la empresa 2 le da igual si juega F o A porque eso nunca va a pasar. Simplemente gana 2 siempre, ¿no? Entonces pues pone una guerra de precios para asustar a la empresa 1. Ahora, mi pregunta sería, esto no, o más bien les voy a hacer una afirmación, esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? O sea, ¿qué les parece que falle una lógica como acá básica? Que no sé, que no pueda adivinar el pensamiento del otro. No. Más bien que Que el juego F no es una estrategia válida. Bueno, se le dañaría, o sea, jugar F al jugador 2. Exacto, es algo por ese estilo. A ver, básicamente, si llegáramos a este punto, o sea, en el que 2 le toca jugar una decisión, 2 se mantendría en su amenaza, un 2 racional, se mantendría en su amenaza de jugar F. No, es que no es una amenaza como creíble, ¿no? Porque tú sabes Exactamente. que él no lo va a hacer. Acabas de utilizar un término que literalmente vamos a usar el resto del curso, que se llama esa amenaza creíble. Básicamente, 2 está haciendo la amenaza de hacer una guerra de precios. Pero, digamos, nosotros que estamos analizando el juego, sabemos que eso no es una amenaza creíble, porque si 2 llegara a este nodo, a donde realmente le toca tomar la decisión, él compararía, bueno, me voy por mi guerra de precios que prometí hacer al principio del juego, o me voy por acomodarme y comparo -1 con 1. ¿Qué haría el jugador 2? No haría sería la guerra. Entonces, a pesar de que esto es un equilibrio de Nash, y efectivamente lo es porque ahí está, ¿no? O sea, lo calculamos y ahí nadie tiene sentido a moverse. Como que es un equilibrio de Nash que no tiene mucho sentido porque F es una amenaza no creíble. Así, rapidísimo, porque es una amenaza no creíble. Entonces, porque, o sea, esto es un equilibrio porque básicamente pensemos, como si al principio del juego 2 le dijera a 1, vea, si usted llega a entrar al mercado, yo voy a hacer una guerra de precios. Y entonces 1 se asusta y se sale. ¿Listo? Entonces tenemos un equilibrio de Nash que es XF. Pero si 1 llegara a entrar, o sea, no le hiciera caso a la amenaza, 2 seguiría con su amenaza de jugar F o no. Pues ya no. Ya no, porque entonces si él juega F, se gana -1 y si más bien acomoda, gana 1 o no. Es como cuando llega el momento de la verdad, como quien dice, donde 2 realmente le toca definir si juega F o no, no seguiría, digamos, la amenaza. Entonces, por eso no es una amenaza creíble, porque él puede amenazar y amenazar que hace una guerra de precios, pero cuando llegue el momento de la verdad, se va a acomodar. Profe. Pero eso no le quita la calidad de equilibrio de Nash a XF, ¿sí? No, no se la quita, para nada. Sigue siendo equilibrio de Nash. ¿Listo? Entonces, a ver, resumen porque quiero que esto quede muy claro. Básicamente hay 2 equilibrios de Nash. Uno de esos equilibrios de Nash, XF, tiene una amenaza no creíble. Y nosotros sabemos, digamos, que si los agentes son súper racionales, pues uno debería prever que es una amenaza no creíble
y entonces no debería jugar X, debería jugar E, porque eso le va a terminar con un pago más alto. Entonces lo que quisiéramos es como encontrar un refinamiento, como digamos filtrar, quitar los equilibrios de Nash que no tienen mucho sentido porque tienen amenazas no creíbles. Es lo que queremos hacer. ¿Tiene sentido eso? Pero por el momento sigue siendo un equilibrio de Nash, o sea, más bien, siempre es un equilibrio de Nash. Pero lo que queremos es como encontrar un filtro para encontrar un subconjunto de los equilibrios de Nash que tenga sentido en juegos dinámicos. ¿Es el objetivo claro para todo el mundo? Sí. Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, acá tengo la matriz del juego, aquí tengo los equilibrios, aquí tengo la logra que acabo de decir. Entonces, eso es todo lo que acabamos de decir. Entonces está ahí simplemente para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una manera natural de ver de resolver el juego es permitir que los agentes optimicen en cada nodo, empezando de atrás para adelante. Eso lo hicimos una vez con el juego del 100 pes cuando estábamos haciendo ejemplos. Entonces, por ejemplo, voy a poner esto acá. Entonces, básicamente, la lógica de esto se conoce como inducción hacia atrás, o backwards induction en inglés, es que vamos a empezar por el final del juego y vamos a ir devolviéndonos, eliminando las estrategias que no son óptimas para los jugadores. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con el juego que teníamos acá. Entonces vamos a volver otra vez al juego que tenía por acá arriba. Como que simplemente lo quiero copiar. Entonces, ¿hay como alguna manera de copiar esta foto? No. ¿Sí? Creo que no va a funcionar. No, no funciona. Ok. Entonces voy a volver a escribir el juego. Más bien. Más fácil. Listo. Entonces, el juego era algo así como que va el jugador 1, él puede entrar o salir. Aquí los pagos eran 0,2, si no estoy mal. Si no 2 puede hacer una guerra de precios o acomodarse. Si se acomoda el 2-1. Y si hace una guerra de precios es -3, -1, ¿no? Si no estoy mal. Sí, así era. Sí. Listo. Y entonces ahora apliquemos esta lógica. Entonces, básicamente, la lógica es que queremos eliminar todas las amenazas no creíbles. Entonces, para eliminar todas las amenazas no creíbles, vamos a empezar desde atrás hacia adelante, donde atrás quiere decir como el final del juego. Por eso se llama inducción hacia atrás. Entonces, vamos a empezar como lo más avanzado en el tiempo en el juego. Entonces, acá claramente primero juega 1 y después juega 2. Entonces, vamos a empezar por 2. Vamos a ver como lo más al final del árbol que podamos. Entonces, si estamos parados en este nodo, donde 2 toma una decisión, ya sabemos que 2 va a comparar entre F y A o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, yo puedo eliminar F porque sé que el jugador 2, un jugador racional, nunca jugaría F. Entonces ahora le toca al jugador 1, nos volvemos un periodo. Entonces el jugador 1 ahora dice, bueno, si yo juego E, yo ya sé que 2 no va a jugar F, porque 2 no es bobo, no va a ir a perder menos un peso, cuando puede ganar 1. Entonces, si yo juego E, me gano 2, porque sé que 2 va a jugar A, o si juego X, me gano 0. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Jugaré. Entonces cancelo X, ¿estamos de acuerdo? Entonces como que el resultado, que por el momento, esto va a tener un nombre técnico, pero por el momento no tenemos nombre, sería EA. ¿Estamos de acuerdo o no? Y este era uno de los equilibrios de Nash que habíamos encontrado antes. Eso no va a ser casualidad, eso obviamente va a pasar siempre. Entonces lo que vamos a hacer por medio de esta técnica básicamente es como refinar los equilibrios de Nash para quedarnos con un subconjunto, que va a ser un subconjunto donde todo el mundo esté jugando algo óptimo en cada periodo del tiempo y por ende no haya amenazas no creíbles. ¿Tiene sentido para todo el mundo? Sí. Sí. Listo, entonces... Perdón, profesor. ¿Sí? Entonces, ¿se puede decir que A domina a F y a X o no? No. Bueno, primero, no se puede decir que domina a F, porque además, si nos volvemos por acá la forma normal del juego, que no sé dónde la tengo, si tú comparas A con F, acá, A no domina a F, ¿estamos de acuerdo? Ok.
Y entonces, eso es lo primero. Entonces, y lo segundo es que no puedes compararlo con X porque, pues, una es la estrategia del jugador 1 y la otra es la estrategia del jugador 2, ¿no? Entonces, esto simplemente es que la eliminamos por inducción hacia atrás, otro término diferente, porque sabemos que cuando a Do le toque el momento de la verdad de definir entre F y A, él nunca jugaría F. Prof, una duda. Sí. Entonces, o sea, podemos decir que los equilibrios de Nash no sobreviven a la inducción hacia atrás. Algunos no van a sobrevivir, exactamente. Ah, ok, pero sí sobreviven al primer método que usamos, al normal. O sea, la estrategia no, pues exacto, digamos, encontrar la matriz normal nos da los equilibrios de Nash. No es como que sobrevivan o no, sino que con eso encontramos los equilibrios de Nash, digámoslo así. Y cuando hacemos inducción atrás, lo que vamos a hacer es como eliminar algunos equilibrios de Nash que no tengan sentido. Donde acá, que no tengan sentido, quiere decir que la gente no está jugando, o sea, está haciendo amenazas no creíbles. Ok, gracias. Listo. Entonces, eso que acabamos de hacer básicamente se conoce como el teorema de Zermelo, no lo vamos a mostrar. Y básicamente es un teorema matemático que dice lo siguiente. Todo juego finito, donde cada conjunto de información tiene un solo nodo, ¿listo? O sea, eso se llama un juego de información completa. Tiene un equilibrio de Nash que se puede deducir por inducción hacia atrás. Y aparte de eso, si los pagos de los jugadores en todos los nodos del final del juego son diferentes, ese equilibrio de Nash es único. Entonces, va a traducir esto como a español, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿cómo son los juegos donde cada conjunto de información tiene un solo nodo? O sea, denme ejemplos de la vida real. Ajedrez. Exacto, ajedrez es uno. ¿Por qué es uno? Porque los jugadores nunca tienen incertidumbre de dónde están parados. Ambos están observando el tablero y ambos saben exactamente cuál es el juego al que se enfrentan o no. Y al juego me refiero como a la posición de las fichas o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Cuál otro? No están jugando juegos de mesa en esta época de cuarentena. Damas. Monopoly. ¿Cómo? Monopoly. Sí. Risk. Más o menos. Este es más o menos. ¿Por qué? A ver, si yo me acuerdo cómo se jugaba Monopoly. Porque hay veces que uno saca una carta, una tarjetica, y no se la tiene que mostrar a los demás, ¿o sí? Sí, sí existen esas cartas. No Sí, no, siempre. como que uno se la queda y después la usa como en una emergencia. Y entonces eso sería información incompleta porque los demás no saben qué carta tengo yo. O sea, no saben en qué juego están parados exactamente. Porque puede que yo tenga la carta A o la carta B. ¿Estamos de acuerdo o no? El Jenga. Sí, Jenga, exacto, ese sí. ¿Qué más? ¿Cuatro? ¿Cómo? ¿Con esta 4? Sí, aunque no lo he jugado millones de años, pero sí. ¿Cuál es un No. juego que no? Ah, que no. El póker. Exacto, póker es uno porque yo básicamente no sé qué cartas tienen los demás o no. Entonces yo no sé si me enfrento a una persona que tiene 4 ases o 3 ases y un rey o 2, 3, 5 y 8, no sé. ¿Estamos de acuerdo o no? No. Sí. Entonces, lo que dice esto es que muchos juegos de los que nosotros conocemos en la vida, gato, ajedrez, damas, parqués, etcétera, todos esos juegos los podemos resolver por inducción hacia atrás. Y si hacemos inducción hacia atrás, vamos a llegar a un equilibrio de Nash. ¿Listo? ¿Sí? ¿Este equilibrio de Nash es único? O sea, de inducción para atrás es único. Entonces, esa es la segunda parte. Entonces, lo que dice la segunda parte es, ese equilibrio de Nash es único si los pagos en cada, digamos, posible, cuando uno habla del nodo terminal, es como cada terminación posible del juego, como cada outcome del juego, si los pagos en cada outcome son diferentes. Entonces, por ejemplo, ajedrez no cumple con la segunda parte del teorema, porque en ajedrez hay muchas maneras de que yo gane y muchas maneras de que la otra persona pierda, y todos los pagos de ganar y los de perder son los mismos. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, otro que no cumple esto, Gato tampoco lo cumple. Porque los pagos, digamos, como de hacer 3x en línea, son los mismos sin importar si yo los hago arriba o en diagonal o al lado. Entonces es como ganar versus perder. Pero si yo, digamos, diera pagos diferentes por diferentes como líneas de 3, entonces sí habría un pago único y entonces el equilibrio de Nash sí sería único. Entonces, para que el equilibrio de Nash sea único, tiene que ser que los pagos al final del árbol son únicos. Va, pro. ¿Listo? Va, se juega. Listo. Y entonces, ese teorema tiene una, digamos, como un segundo teorema, que es como un corolario del mismo, que básicamente dice, en todo juego finito de dos personas con información perfecta, recuerden que eso es como un nodo por conjunto de información, o sea que la gente siempre sabe dónde está parado, donde los jugadores juegan de manera alternante, o sea, primero el jugador 1, después el 2, después el 1, después el 2 y así. Y el juego no puede acabar en empate, esa parte es clave. Si acaba en empate, eso no se va a cumplir. Entonces, alguno de los dos jugadores tiene que tener una estrategia ganadora. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que si los pagos, digamos, si jugamos de manera alternante, todos observamos el tablero y no puede haber empate al final, entonces es posible, teóricamente, diseñar una estrategia con la cual yo gane. Entonces, esto acá básicamente asegura que Go, no sé si han oído ese juego. ¿Han oído ese juego? Es como un juego como de unas bolitas negras y unas bolitas blancas. Sí, es bien difícil. Es súper difícil. Ese juego no acaba nunca en empate. Alguien tiene que ganar. Y entonces, lo que dice este teorema es que es posible, en principio, diseñar una estrategia donde yo desde el principio sepa que voy a ganar. Pero como el juego es tan complejo, aunque el teorema dice que existe, nadie sabe cuál es la estrategia. ¿Listo? Es un juego mucho más complejo que ajedrez, cabe notar. Muy bien. Entonces hagamos unos ejemplos, básicamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este juego ya lo hemos visto una vez, el juego del 100 pies. Lo vimos como al principio cuando empezamos a dar teoría de juegos. Entonces, si yo fuera a escribir este juego en forma normal, hagamos eso. Tratamos de encontrar los equilibrios de Nash y después encontramos la solución por inducción hacia atrás. ¿Listo? Entonces, si yo fuera a escribir este juego en forma normal, ya lo hemos hecho una vez, pero lo vamos a hacer. ¿Cómo lo haría? Entonces, lo primero que tengo que hacer es descifrar cuáles son las estrategias de los jugadores, ¿listo? Entonces, ¿cómo son las estrategias del jugador 1? Serían Tiene dos contingencias, ¿no? Exacto. Él tiene dos contingencias. Tiene que tomar una decisión acá y otra acá. Entonces, son vectores de dos entradas, donde en cada entrada yo puedo poner o P o C. O sea, que podría ser PP o PC o CP o CC. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Y el jugador 2, ¿cuántas estrategias tiene o cómo son sus estrategias? Son vectores de una sola entrada. Exacto. Es o P o C, porque él tiene una sola contingencia, ¿listo? Y entonces ahora pasamos esto a forma normal. Y acá está. Entonces básicamente aquí puse las estrategias del jugador 1, que pueden ser CC, CP, PC o PP. Y acá puse las del jugador 2. Y puse los pagos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan, este primero que es CC y el jugador 1 juega CC y el jugador 2 juega C, es como que todo el mundo continúa. Y ese acaba en un pago, acá al final, de 3-3. El siguiente es el jugador 1 juega CC y el jugador 2 juega P. Entonces sería 1 juega C, 2 juega P y entonces acaban 0-2. El siguiente sería C, P. El jugador 1 juega CP y el jugador 2 juega C. Entonces sería el jugador 1 juega C, jugador 2 juega C y 1 juega P. Entonces sería 4-1. El siguiente es C, P, P. Entonces sería C,
para, y pues ya no importa qué hace el jugador 2, se paga 0-2. Y el último, el jugador 1 para en el primer periodo, y cuando uno para en el primer periodo, el pago es 1-0, sin importar que hagan los demás, y que haga él después. Entonces aquí en todo se paga 1-0. Entonces ahora, cuando buscamos los equilibrios de Nash, yo los puse aquí como en negrilla, pero igual lo vamos a hacer. Lo que hace uno es la mejor respuesta del jugador 1 a que 2 juegue C, pues él compara 3, 4, 1 y 1 y prefiere CP. ¿Estamos de acuerdo? Si el jugador 2 juega P, entonces él compara 0, 0 con 1, 1 y prefiere PC o PP. Y ahora, si el jugador 1 juega CC, el jugador 2 compara 3 con 2, prefiere C. Si el jugador 1 juega CP, compara 1 con 2, prefiere 2. Si juega PC, le da igual. Y si juega PP, le da igual. Y entonces acá sale que hay dos equilibrios de Nash. ¿Estamos de acuerdo? Que son PP con P y PC con P. ¿Todos mis acuerdos ahí? Sí. Sí, profesor. Y entonces, de estos, antes de que hagamos la cosa, ¿cuál tiene una amenaza que no es creíble? Entonces, Parar, ¿no? pues hagámoslo por inducción de atrás. Entonces, a ver, el jugador 1 es el último que juega, ¿no? Pues potencialmente. Entonces, si él está parado aquí al final del juego, ¿el qué prefiere? ¿Parar o continuar? Parar. Porque él compara 4 con 3, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces ahora le toca al jugador 2. Entonces el jugador 2, que es muy racional, dice, yo ya sé que 1 no va a continuar mañana porque no le conviene. Entonces si yo continúo, él va a parar y yo me gano 1. Y si yo paro, me gano 2. Entonces, ¿qué prefiero? Parar. Esto no es racional. ¿Listo? Y entonces después le toca al jugador 1. El jugador 1 dice, bueno, yo ya sé que tú eres racional. Entonces, como el 2 sabe que yo al final del tiempo voy a parar, él va a parar mañana. Y entonces yo comparo, si continúo, 0 con 1. ¿Y qué prefiero? Parar. Entonces, básicamente, lo que me dice esto es que todo el mundo prefiere parar. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que Sí. este equilibrio es el de inducción hacia atrás, ¿o no? Y este de acá, lo que va a pasar es que este C es una amenaza no creíble, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Porque básicamente, si uno le dijera a 2, no, yo te prometo que voy a parar acá en el último periodo a continuar, pues 2 no le va a creer ni papa porque él dice no. Usted fijo va a parar porque compara 4 con 3, me conviene más, se le conviene más parar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Puede repetir cuál de las es no creíble? Es el C, es el continuar. Porque ese básicamente es el continuar en el segundo periodo del jugador 1. Entonces, corresponde a este nodo de acá. Lo voy a traer una flecha desde acá para que después quede. Entonces, en ese último periodo, el jugador 1 está comparando si para gana 4 y si continúa gana 3. Entonces, en ese momento, así él haya dicho que iba a jugar continuar, él jamás seguiría esa estrategia, pararía o no. Porque gana 4 en vez de ganar 3. Listo. Listo. Entonces ahora, si este juego llegáramos y lo repitiéramos 1000 veces, y por repetirlo 1000 veces, ¿a qué me refiero? A que va el jugador 1 y él puede parar o continuar, después va el jugador 2 y él puede parar o continuar, después va 1 y puede parar o continuar, y después va 2 y puede parar o continuar, y hacemos esto 1000 veces, ¿sí? Como 1000 patas. ¿Estamos de acuerdo? Encontrar los equilibrios de Nash de este juego sería casi imposible, ¿o no? ¿Por qué? Porque tendríamos, bueno, uno tendrá estrategias de Ajá. 2 a la 1000, ¿no? A ver, casi, casi.
El jugador 1 tendría estrategias que son vectores que pertenecen a R no 1000, sino 500. Porque si el juego se repite 1000 veces, él juega 500 de esas veces, ¿o no? Ah, ok, va. ¿Sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Y entonces, y el jugador 2, pues también tiene estrategias que pertenecen a R a la 500. Y ahora, ¿de qué tamaño es el conjunto de estrategias del jugador 1? Entonces es un vector que tiene 2 entradas, ¿no? Que tiene 500 entradas. Y cada entrada puede tomar ¿cuántos valores? 2. Exacto. Parar o 2 a continuar. la 500. Entonces, ¿cómo? Serían 2 a la 500 diferentes Exactamente. estrategias. Exactamente. Y el del jugador 2, pues sería lo mismo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden hacer la forma normal de ese juego, sería una matriz que tiene 2 a las 500 filas y 2 a las 500 columnas, y pues suerte tratando de encontrar el equilibrio de Nash de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero entonces, si en cambio yo lo que les digo no es esta misma lógica de acá que hemos estado haciendo. Ay, no sé por qué borré eso. Lo siento. Este mismo juego de acá, si yo aplicara la misma lógica que hicimos ahorita de inducción hacia atrás, ustedes saben que en el último periodo del tiempo, el jugador 1 pararía. Y un periodo antes, el jugador 2, como sabe que el jugador 1 va a parar, pararía. Y así todos los periodos, como que es un dominó hacia atrás. Y entonces el equilibrio por inducción hacia atrás sería que todo el mundo pare, ¿o no? Sí. Pues Que es sí. mucho más fácil de resolver que encontrar el equilibrio de Nash. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, a mí no me quedó claro ese 500. Este de acá. Ajá. O sea, básicamente es un juego que va 1000 veces, pero 500 veces le toca al jugador 1 y 500 veces al jugador 2, porque va como juega 1, juega 2, juega 1, juega 2, hasta que sumemos 1000 jugadas, digamos, en total. ¿Hasta ahí esa parte se entiende o no? Sí. Y entonces, ¿cómo son las estrategias del jugador 1? El jugador 1 básicamente tiene que tomar decisiones en 500 contingencias, o en 500 casos. En el primer periodo, en el tercero, en el quinto, en el séptimo, en el noveno, y así hasta el periodo 900.000. Entonces, son vectores de 500 entradas y cada entrada puede ser parar o continuar. Son 2 opciones. Entonces, si yo quiero saber cuántas estrategias hay, pues sería 2 opciones para la primera, 2 para la segunda, 2 para la tercera y así hasta 2 a la 500ª entrada. Y entonces, ¿cuántas combinaciones puedo hacer de eso? Es como 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 2 a la 500. ¿Tiene sentido eso? Sí, gracias. Listo. Entonces, la ventaja como inducción atrás es que además nos permite solucionar juegos muy complejos como este de manera muy sencilla, donde sabemos que la solución es jugar P en cada periodo de ahí para atrás. Porque es lo que todo el mundo va a hacer, es como un efecto dominó. Listo. Entonces ahora hagamos un juego un poco más complejo. Entonces, vamos a este juego, ¿listo? Entonces en este juego le toca al jugador 1 primero, el jugador 1 elige L o M. Si elige M, el juego pues básicamente se acaba. Si elige 1, disculpe, si elige L, entonces a 1 le vuelve a tocar y le juega A o B. Y después, basado en lo que juegue 1, 2 tiene que decidir si juega X o Y. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces hay una parte clave y es que el jugador 2 no sabe dónde está parado. O sea, no sabe si 1 jugó X o Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sabes si uno jugó A o B, ¿no? Disculpen, A o B, sí, sí, sí. Pero una parte clave es que el jugador 2 sí sabe si jugó L o M o no. Sí, porque si hubiera jugado M, entonces no le tocaría. Exactamente. Exactamente. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí, pero ¿Listo? ¿Sí? no, nada. Entonces, como el jugador 2 no sabe dónde está parado, no podríamos aplicar la lógica de inducción hacia atrás.
Porque como 2 no sabe dónde está parado, pues no sabe si arriba o abajo, entonces no sabe si le conviene más una a la otra. ¿Tiene sentido eso? Pero siempre gana más con X, ¿no? Bueno, pero bueno, no, voy a cambiar los pagos un segundo. Ya, Ah, ok. tienes razón. Es que Supongamos que yo esto es un decía, 8 por un segundo. ¿Listo? Entonces, si fuera ese el caso, 2 no sabría si le conviene más X o Y. ¿Estamos de acuerdo o no? sí. Porque si está arriba le conviene X y si está abajo le conviene Y. Pero pues él no sabe dónde está parado. Entonces, como que no podríamos cancelar nada o no. ¿Todos nos O acuerdan sea, con eso o no? Sí, de acuerdo. como no sabe dónde está parado, prof, no sabe qué estrategia jugar, porque pues Exacto, no no sabe sabe que si le conviene más, digamos, en el periodo que le toca al jugar. Y pues, digamos, eso como que, de nuevo, evita que hagamos inducciones atrás, porque como que para poder hacer inducciones atrás, piense que lo que estamos haciendo es como unos dominós que se caen. Entonces vamos al último periodo, eliminamos una estrategia y eso hace que periodo a periodo podamos ir eliminando estrategias hasta que en el primer periodo ya sabemos que van a jugar los jugadores. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí, como en este último periodo no podemos cancelar nada, entonces eso como que nos daña la estrategia de inducción hacia atrás. Entonces, para eso, vamos a tener que introducir otro concepto, que es el concepto de subjuego y de equilibrio perfecto de subjuegos. Profesor. ¿Sí? Regresando a este ejemplo, o sea, en vez del 4-1, ¿debería ser 4-8? O... digamos, es que me hicieron caer en cuenta algo. Si yo no cambio el pago, mira que siempre le conviene a 2 jugar más X porque compara 3 con 2 y 7 con 1. Entonces le conviene más X siempre. Okay. Pero, Sí. entonces, para que el ejemplo sea más interesante, lo va a cambiar por un 8. ¿Sí? Entonces, en ese caso, a veces le conviene X más, a veces le conviene Y más. Listo. Entonces, este juego no se puede resolver por inducción atrás, por lo que les acabo de decir. Entonces, vamos a tener que agregar otro concepto. Y entonces, para eso, vamos a tener que definir qué es un subjuego. Entonces, un subjuego es lo siguiente. Esta es la definición. Es una definición muy importante. Un subjuego se define a partir de la forma extensiva del juego, ¿listo? O sea, con la forma normal no es posible definir un subjuego. Entonces, se define a partir de la forma extensiva, ¿listo? Entonces vamos a decir que un subjuego es como un árbol que cumple con las siguientes 3 condiciones, o un subárbol. La primera es que empieza en un solo nodo. La segunda es que si contiene un nodo, contiene todos los nodos que le siguen hasta el final del juego. Y la última es que si un nodo está en el conjunto de información, entonces todos los nodos están en el conjunto de información. ¿Listo? Ese último no lo entendí. Entonces vamos a hacerlo, hagámoslo con ejemplos. Hagámoslo con los ejemplos que hayamos hecho antes, ¿listo? Entonces, vámonos, por ejemplo, acá al juego del 100 pies. Entonces, tratemos de encontrar todos los subjuegos que hay. ¿Listo? Entonces, un subjuego, recuerden lo que dice, arranca en un solo nodo. Si tiene ese nodo, contiene todos los nodos que le siguen. Y si hay un nodo del conjunto de información, contiene todos los nodos del conjunto de información. Entonces, por ejemplo, si yo arranco en este nodo, es un solo nodo, para que sea un subjuego tengo que contener todo lo que le sigue, ¿sí o no? Entonces, sería contener hasta el final del juego, ¿o no? Y ahí, si hay un nodo que esté en el juego, que en este caso hay uno solo, si contiene ese nodo, tiene que contener todos los nodos del conjunto de información, pero como el conjunto de información es el solo, porque no está conectado por una línea punteada con nada más, entonces eso sería un subjuego. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Qué otro subjuego hay? Pues Partimos de nodos. Ok, y ese subjuego básicamente contiene sería así o no. Sí. Porque tiene que contener todos los nodos que le siguen o no. Sí. Y todo el juego, ¿no? Y todo el juego, exactamente. Entonces, básicamente, hay 3 subjuegos. Profe, pero no hay que diferenciar. O sea, es que hay, por ejemplo, yo vi preguntas en exámenes donde nos preguntaban cuántos subjuegos hay y en otras preguntas nos decían cuántos subjuegos hay contando el juego.
O sea, en general, si no especifican, el juego completo es un subjuego. ¿Listo? Se llama un subjuego propio, pero en general no, es un detalle técnico de escritura. Ok. Y ahora vamos a este juego como del principio. ¿Cuántos subjuegos habría acá? Hay dos, ¿no? Exacto. Está este subjuego, que arranca en el nodo donde arranca el jugador 2, tiene todo lo que le sigue, y si tiene un nodo del conjunto de información, tiene todos los nodos de conjunto de información. Y el juego completo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces ahora vámonos a el otro juego que hemos visto, que era este. Entonces en este, ¿cuántos subjuegos habría? 2 también. 3. 3. 2. Yo digo que 2. 3. 2. Obviamente está el juego completo, ¿no? Eso está fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay un juego que arranca acá. Entonces, pregunta, ¿yo podría hacer un subjuego así? No. No. ¿Por qué? ¿Qué parte no cumple? Falla la tercera. Porque Que no tengo tienes que el conjunto de al otro información. Porque como contiene este nodo, tiene que contener todos los nodos del conjunto de información. O sea que tendría que ser así. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Va a parar un segundo. ¿A quién no le queda súper mega claro? Porque el subjuego tendría que ser así y no como lo pinté antes. así como para rectificar. Entonces es porque, como yo no sé dónde estoy parado, necesito también incluir a ese nodo donde no sé dónde estoy parado. Exactamente. Eso es lo que dice exactamente. Es porque, digamos, si yo fuera a pensar en esto como un subjuego, yo estaría mal porque el jugador 2 no sabe dónde está parado. Entonces 2 no sabe si está arriba o abajo y por ende toca incluir el otro nodo del conjunto de información, que es la tercera parte de la definición de subjuego. Si un subjuego contiene el nodo en el conjunto de información, contiene todos los nodos del conjunto de información. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que como la primera vez que lo pintó, profe, ¿eso aplica solo si no existe esa línea punteada? Exactamente. Va. Y entonces, pregunta, ¿hay más subjuegos? No. Pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué este no? Pregunta. Porque no incluiría el otro nodo de información. O sea, como no sé dónde estoy parado, incluirlo. Entonces, ¿por qué no lo hago así? Ese sí. Tenía que empezar desde un Porque solo tiene que nodo. empezar desde un solo nodo. Exactamente. Entonces, este no puede ser. ¿Estamos de acuerdo todos o no? Sí. Entonces, hay dos subjuegos solamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre los subjuegos que hemos encontrado ahorita? Ok. Entonces, ya tenemos la definición de subjuego. Y entonces ahora, con eso, es la definición. Entonces, obviamente, por definición, el juego original es un subjuego, es lo que acabamos de decir. Y entonces, bueno, acá tenía los dibujos para hacerlo. Bueno, entonces antes, para hacerlo acá, este sería el subjuego, este sería el otro, hay dos subjuegos. Se me ha olvidado que yo lo tenía todo organizado. Este sería uno, acá sería otro, este sería otro. Esto es lo mismo que habíamos hecho ahorita, pero para que quede después en las notas. Y acá sería el juego grande y este. Listo. Entonces, ahora ya con eso vamos a definir equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Listo? Entonces, básicamente en los juegos en los que hay múltiples nodos en un conjunto de información, como no podemos decir cómo la gente optimiza, lo que vamos a tratar de hacer es más bien de introducir el concepto como de equilibrio de Nash en ese subjuego. Entonces, la definición o el concepto de equilibrio que vamos a empezar a utilizar acá es equilibrio perfecto en subjuegos.
Y vamos a decir que una estrategia es un equilibrio perfecto de subjuegos si solo si es un equilibrio de Nash de cada subjuego. ¿Me repite eso? Entonces, de nuevo, esto es una definición. Vamos a decir que algo es un equilibrio perfecto en subjuegos si y solo si es un equilibrio de Nash de todos los subjuegos del juego. Ok, va. Entonces, pregunta. Como tiene que ser, digamos que yo tengo por acá el conjunto de equilibrios perfectos en subjuegos. Lo voy a poner en español. Equilibrio perfectos en subjuegos. ¿Listo? Entonces, esto acá tiene que ser equilibrio de Nash de todos los subjuegos del juego. ¿Cómo se compara este conjunto con el conjunto de equilibrios de Nash del juego completo? Es un subconjunto. Es un subconjunto. Exactamente. Es un subconjunto porque los equilibrios perfectos de subjuegos tienen que ser equilibrios de Nash del juego completo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Porque como tienen que ser equilibrios de Nash de todos los subjuegos, y esta parte es importante, el juego completo es un subjuego, entonces es un equilibrio de Nash del juego completo. ¿Eso es claro para todo el mundo? Sí. Sí. Listo. Entonces, esto es lo que acabamos de decir acá. Y por último, uno también podría encontrar estrategias, o sea, equilibrios perfectos de subjuegos en estrategias mixtas, pero eso no lo vamos a cubrir en este curso, entonces no se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, estrategias mixtas para juegos estáticos, y cuando hablemos de juegos dinámicos, estrategias puras. ¿Bien? Aunque la lógica es exactamente la misma, digamos. Entonces no es que sea mucho problema. Entonces, con eso, vamos a tratar de encontrar los equilibrios de Nash y los equilibrios perfectos de subjuegos de este juego. ¿Listo? Entonces, primero, encontramos los equilibrios de Nash del juego. Entonces, para encontrar los equilibrios de Nash del juego, vamos a pasar este juego a forma normal. Entonces, para pasarlo a forma normal, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo son las estrategias del jugador 1? Pregunta para ustedes. Vector con dos elementos. Exacto. Donde el primer elemento puede ser L o M y el segundo elemento A o B. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces esto podría ser, voy a escribirlo acá, podría ser LA, LB, MA y MB. Y recuerden que estas estrategias, por ejemplo, acá, que les pueden parecer contraintuitivas porque yo, ¿por qué voy a jugar A si jugué M primero? Lo tienen que pensar como amenazas. Es como que el jugador uno va a decir, si llegamos ahí, yo jugaría A, y entonces eso le ayuda a ver cómo responde 2 a la amenaza. Listo. Y entonces, ¿y cómo son las estrategias del jugador 2? Solo tiene X o Y. X y Y. Dos entradas. No, tiene una sola entrada, Una sola y entrada. dos opciones, o X o Y. Porque él tiene una sola contingencia. Porque como no sabe dónde está parado, entre arriba y abajo, entonces desde el punto de vista del jugador 2, eso es una sola decisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se trabó, creo. Si no lo escucho, profesor. Profe, ¿está ahí?
Profe, no se le escucha. Hola, ¿ahí me oyen? Ya, prof, ya. Sí, Ya, profe. Sí, profesor. Se fue la luz en mi casa, entonces estoy con el internet del celular, entonces de pronto no va a estar muy bueno. Vamos a ver. Entonces, esperen, no sé en qué me quedé. Entonces, a ver, a ver si estamos de acuerdo en que las estrategias del jugador 2 pueden ser X o Y, como 2 no sabe dónde está parado, entre el nodo de arriba y el de abajo, para él es una sola decisión, y entonces o X o Y. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Listo. Y entonces vamos a escribir ahora este juego en forma normal. Entonces, para escribirlo en forma normal, ponemos las estrategias del jugador 1 en filas y las del jugador 2 en columnas, y voilà, este es el juego. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, prof. Entonces, para eso vamos a curar los equilibrios de Nash. Entonces, del juego completo, ¿no? Este es el juego completo. Profesor, ¿Sí? solo hay que cambiar el 4-1 a 4-8, ¿verdad? Ah, ok. Pues déjemelo con 4-1. Sí. Ah, ok. Sí. No. Pues no va a afectar mucho al final del día, pero... solamente porque es que tengo ya como los equilibrios escritos más adelante y eso. Entonces no va a quedar diferente. Pero entonces, a ver, la mejor respuesta del jugador 1 a que 2 juegue X, ¿cuál es? LB. LB, ¿de acuerdo? Y la mejor estrategia del jugador 1 a que 2 juegue Y. MA o MB. ¿No? Y entonces ahora, si el jugador 1 juega LA, la mejor respuesta del jugador 2 es Y. Sí. Juega... no, la No, barré. profesor. Es X. Es X, es X. Si uno juega LB, entonces también es X. Y si juega MA o MB, le da igual, ¿no? Y entonces hay 3 equilibrios de Nash, ¿no? Que podrían ser LBX o MAY o MBY. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces ahora queremos encontrar los equilibrios perfectos en sus juegos. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es coger este subjuego, que es el único subjuego propio que tiene el juego, y pasarlo a forma normal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Para encontrar los equilibrios de Nash del subjuego. Y entonces, en ese subjuego, ¿cómo son las estrategias del jugador 1? Son vectores de una entrada y nada más puedes coger A o B. Exacto. Porque en ese subjuego, él tiene una sola contingencia. Y las del jugador 2 también siguen siendo vectores de una sola entrada que pueden ser X o Y. ¿Estamos de acuerdo todos o no? Sí. Entonces paso esto a forma normal y aquí lo tengo. Entonces los pagos, si se dan cuenta, son los que uno esperaría. Es, digamos, se juega AX, que es la rama de arriba, es 3-3. Si se juega AY, pues sería AY, es 4-2. Si se juega BX, entonces vamos por la rama por acá abajo y así, es 6-7. Y se juega BY, es 4-1. Y entonces ahora, de este subjuego, ¿cuáles son los equilibrios de Nash? Entonces hacemos lo de siempre. Si el jugador 2 juega X, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 1? B. B. Y si juega Y, le da igual, ¿no? A o Es B. diferente. Y entonces ahora, si uno juega A, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 2? X. X. Y si juega B, X también. entonces hay un solo equilibrio de Nash del subjuego. Juego. Se me olvidó escribir. Juego.
que sería B, X. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Y aparte aquí la estrategia X domina la estrategia Y, ¿no? X domina Y, completamente de acuerdo. Sí. O sea, por eliminación iterada llegaríamos a lo mismo. Y entonces ahora, combinando estos dos pedazos de información, ¿cuál sería el equilibrio perfecto de subjuegos de este juego? Entonces, recuerden, un equilibrio perfecto de subjuegos es el equilibrio de Nash del juego completo y de todos los subjuegos. Entonces, aquí básicamente, estos son los equilibrios de Nash del juego completo. Entonces, lo que necesitamos es que esos equilibrios de Nash sean compatibles con los equilibrios de Nash del subjuego. Entonces, en este caso, tenemos 3 equilibrios de Nash y tenemos del juego completo y tenemos un solo equilibrio de Nash del subjuego. De estos 3 equilibrios de Nash del juego completo, ¿cuáles son compatibles con el equilibrio de Nash del subjuego? Pues sería LBX. Exacto. LBX. Entonces, ¿por qué? Necesitamos uno que el jugador 2 juegue X. Eso no pasa ni acá ni acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso digamos, descarta esas dos. Pero aparte necesitamos que en el nodo de arriba, el jugador 1 juegue B. Y eso no pasa acá. ¿Estamos de acuerdo? Así es, profesor. Entonces, el único lugar donde, digamos, pasa que es compatible es este. Como compatible. Y entonces el equilibrio perfecto de sus juegos es uno solo, que es LBX. Y entonces, lo que hace esta técnica como de equilibrio perfecto de sus juegos es básicamente extender la inducción hacia atrás, pero a juegos donde no podemos aplicar inducciones hacia atrás. Porque en vez de decir que todo el mundo está optimizando en cada periodo del tiempo, lo que queremos es que en vez de estar optimizando, pues todo el mundo haciendo la mejor respuesta a lo que hacen los demás, que es el equilibrio de Nash del subjuego. ¿Tiene sentido eso? O sea, profe, nada más para rectificar, entonces el equilibrio perfecto en subjuegos es como, por así decirlo, donde se intersectan tanto el equilibrio de Nash de subjuegos como el equilibrio de Nash del juego completo. Exacto, porque esa es la definición. Recuerda, la definición es, hay que ser un equilibrio perfecto de subjuegos si es un equilibrio Nash de todos los subjuegos. Lo que pasa es que un subjuego es el juego completo. Entonces tiene que ser equilibrio Nash del juego completo y de los subjuegos chiquitos. Va, gracias. Ok, bro, va. Listo. Entonces acá, un comentario que no lo tengo acá es, cuando ustedes hacen inducciones atrás, cuando lo pueden hacer, lo que están encontrando, el resultado, es el conjunto de equilibrios perfectos de subjuegos. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren encontrar los equilibrios perfectos de subjuegos de los juegos, básicamente traten de hacer inducciones atrás. Si no pueden hacer inducciones atrás, entonces hagan la técnica de escribir la matriz en forma normal de todos los subjuegos y ver cuáles serían los equilibrios de Nash, que son equilibrios de Nash de todos los subjuegos. O sea, cuáles son los equilibrios perfectos de subjuegos. ¿Tiene sentido eso? Sí, yo Dale. tengo una duda. ¿Sí? El primer juego que hicimos sí entiendo por qué, pues justo el equilibrio de subjuegos, pues es lo que pasa como en la realidad, porque las amenazas no son creíbles. Pero en este caso, ¿el 5-5 también podría ser un resultado? No, exactamente. Es extender la misma lógica que pasaba antes. Entonces, básicamente, en este caso, MA y MBY, como son amenazas no creíbles, por decirlo así, porque, digamos, una vez llegáramos a este subjuego, eso no sería equilibrio, entonces no esperaríamos ver en la vida real, porque no serían como racionales. Ah, ok, es que no me quedaba claro si aquí también valía eso. Gracias. Claro, la misma lógica, es como extender lo de inducción de atrás. Profesor, Sí, inducción hacia atrás solo nos sirve si tenemos, o sea, información completa. exacto. Donde cada nodo es como vive en o cada conjunto de información tiene un solo nodo. Listo. ¿Listo?
¿Qué otras preguntas? No, prof, todo claro. Súper. Entonces, si quieren, dejemos la clase hasta acá para no tratar como de embutir un tema en 10 minutos. Y entonces la próxima clase lo que vamos a hacer es hacer como aplicaciones de equilibrio perfecto de subjuegos, básicamente. Entonces vamos a ver como diferentes juegos clásicos y vamos a resolverlos. El jueves vamos a ver otra aplicación que son juegos repetidos. Y eso básicamente concluye con el tema de la clase. Y entonces la idea es como dejar 2 o 3, yo creo que 2 clases al final para resolver dudas antes del final. ¿Listo? Porque, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Para la próxima semana tenemos 2 clases, que son el 28 y el 30. Después viene el 5. Entonces yo creo que, digamos, 28, 35 vamos a ver tema. Y la idea es dejar el 7 y el 12 para hacer como repasos antes del final, porque el 13 se acaban las clases, ¿o no? ¿O yo estoy confundido? Creo que sí está en lo correcto, profesor. No, según yo, el semestre acaba el 20 de mayo. Pero las clases acaban el 13. Las clases acaban justo el 20 porque los Sí, acaban exámenes acaban la primera. No, entonces súper. Entonces nos queda un resto de tiempo para hacer clases de repaso. Buenísimo. Y se supone que el 30 de abril es descanso obligatorio. ¿El cuándo? El 30 de abril. El 30 y el 1 de abril. Ah, pero nosotros no tenemos clases esos días, ¿sí? Sí, es el próximo jueves. Ajá, el miércoles, el jueves 30 de abril y el 1 de mayo, viernes, no hay clases. Ahí estoy confundido yo. Según ustedes, el 30 está cerrado el ITAM. O sea, no hay clases. Cerrado, es un decir, en estos días. Sí. En el calendario que a mí me comparte el ITAM dice que solamente el viernes, pero no sé. Puede que esté mal. No estoy seguro. No, en el calendario del ITAM dice que el 30 es asueto. Y el 1 es descanso obligatorio. No sé cuál es el descanso obligatorio. Esperen. Voy a mirarlo rápidamente. Estoy aquí bajándome el calendario solamente como para que estemos. Lo acabo de mandar en el chat. Ah, buenísimo. No, ya. Súper. A ver, ¿dónde está el chat? Sí, o sea, no tendríamos la del jueves, pero sí tenemos 3 más de las que había dicho inicialmente usted. Sí. Va, bueno, entonces, no, pues muy bien. Entonces, a ver, voy a reprogramar mi clase en este momento. Entonces, 28 hay clase, dentro de 8 días no, 5 y 7 hay clase, 12, 14 hay clase y 19 hay clase, ¿sí? Entonces voy a tratar de programarme para que 12, 14 y 19 hagamos repaso. De pronto el 12 me toca hacer un poquito de clase, no sé. Pero 14 y 19 seguro hacemos repasos prefinal y el 12 voy a tratar de que también. ¿Listo? Perfecto, gracias, profe. Profe. Oiga, profe, creo que alguien en el chat tiene una duda, pero sí, dice que el micrófono no escucha. Este es el que, no sé, oye, pero sí. ¿Qué pasaría si en un juego no hay un equilibrio de Nash? No, porque por el teorema de Nash siempre hay. ¿Estamos de acuerdo? Porque un juego es un juego. ¿Y pueden haber varios equilibrios perfectos de subjuegos? También, sí. Ok. Súper. Profesor. Bueno, pues nos vemos el Profesor. martes. ¿Alguien tiene una duda? Sí, dale. Yo le mandé mensaje de lo del examen. No sé si usted, o sea, bueno, es que tengo duda en una pregunta del examen. Sí, yo me voy a quedar. Si quieres, me quedo acá. Va a parar la grabación. No sé cómo se hace, pero igual me quedo acá.